Irene Moreno nos acompaña en esta mañana. Irene, que definitivamente tiene la receta de la eterna belleza. Ay, amiga. La juventud. Ella está muy joven todavía, pero Irene parece que cada vez que regresa está más guapa todavía. Ay, Irene. eres un encanto, ¿Cómo amiga estás? querida. Pues muy feliz. Cada vez que cumples años te pones más cumpliendo guapa. años y acercándome, por supuesto, como todos, si somos afortunados, a lo que conocemos como la edad adulta mayor o la tercera edad. esta tercera edad o la juventud en plenitud y tantas cosas ahora como se le dice. Pero finalmente el envejecimiento es algo natural. Pues sí. Yo lo que pienso es que el envejecimiento y el deterioro son dos cosas completamente distintas. Sí. Y podemos envejecer muy dignamente, en un buen estado de salud y, por supuesto, ejerciendo este derecho maravilloso de todo ser humano que es a vivir la sexualidad plena. La sexualidad es algo que no muere, Claro. que nace con nosotros y muere con nosotros y se va desarrollando de maneras diversas. Es interesante, hay muchas maneras de expresar la sexualidad. Y decías algo muy importante, el primer mito. La sexualidad es para los jóvenes. Ajá. Solo es un derecho para los jóvenes guapos, Además, con ándale. medidas espectaculares, cuerpo. con buen cuerpo. O sea, son de estos mitos terribles que muchas veces mucha gente toma muy en serio y que además dice, bueno, si yo no tengo estas cualidades o características, el sexo ya no es para mí. Y la verdad es que envejecer es difícil en muchas situaciones, desde el punto de vista fisiológico, Así es. pero sobre todo desde el punto de vista social. Oye, cuando escuchas hablar a un adulto mayor de temas de sexualidad, hasta se nos hace raro. Es como, Sí, ¿qué le pasa? mi abuelito me está hablando de Está esto, ¿no? Sí, claro. Por todo este rollo que traemos nosotros, ¿no? Claro, y consideramos que, bueno, si un hombre, hablábamos de lo social, Sí. si un hombre adulto mayor de 70 tiene una novia joven, ay, este rabo verde, ¿no? Bueno, sí. ¿No? Sí, sí, hay sí. una serie de descalificaciones que se Tabúes le más, hacen estereotipos. a las personas, este estereotipo de que solamente siendo joven puedes tener una sexualidad plena, porque también tenemos la idea de que la sexualidad es solo penetraciones, erecciones monumentales, Sí. grado 4, lubricaciones increíbles de una jovencita Sí. de Y una 28, resistencia 30, de actores resistencia, de filmes para adultos. exactamente Y no como es de así, película ¿no, Irene? porno. Y por supuesto ¿Y que no. ¿Y cómo le pueden hacer? Porque bueno, también es cierto que hormonalmente tu cuerpo cambia después de cierta edad. Sí. Y probablemente la libido a lo mejor no Se está... ve disminuida. Exactamente. ¿Cómo Ay, le pueden hacer? Es esas algo personas? importante lo que comentas, Liliana. Obviamente la sexualidad cambia. Nuestro grado de interés a lo mejor se modifica porque hay otras cosas y tal vez haya enfermedades. Cuando hay enfermedades es muy importante atender, una diabetes es muy importante atender una hipertensión arterial, si hay una depresión, en fin, muchas cosas que vienen acompañando a los años, es fundamental tener un buen estado de salud. Pero por otro lado también pensar que a lo mejor solo tomarte de la mano, una sesión de besos, el darte caricias, abrazos y apapachos, a veces es suficiente, no tiene que haber necesariamente penetraciones como tal. Otro gran mito que hay para todas las edades, y más si hablamos de la tercera edad, es la masturbación. Pero para muchos adultos mayores la masturbación puede ser una gran fuente de placer cuando, por ejemplo, su pareja está enferma o no Claro. tienen pareja También. o simplemente quieren experimentar nuevamente esta posibilidad de sentir orgasmos, que tenemos esta capacidad orgásmica toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Bueno, el Viagra, y digo la marca, digo el nombre, porque el Viagra fue una pastilla que modificó Sí, la claro. sexualidad de los adultos Un antes y mayores. después. ¿Sí hay un parteaguas ahí, Claro. Irene? Absolutamente. Sí. Hay incluso un libro que nos habla de esto y se llama La pastilla que revolucionó la sexualidad humana. Y habla justamente de cómo el sildenafil, que es el componente de Sí. este Viagra, y que ahora, bueno, existen de otras marcas y otros colores, la dichosa pastillita azul revoluciona la manera en que vemos la sexualidad y que vivimos la sexualidad conforme avanza la edad. ¿Esta pastilla es solo para hombres? Es solo para hombres. El sildenafil y otros compuestos más son para que haya una mejor calidad de erección. En realidad esta pastilla estaba diseñada o fue creada primariamente para asuntos del corazón, para problemas cardíacos. Resulta que no funcionó para eso, pero se dieron cuenta durante todas las experimentaciones pruebas. que se hicieron
que los hombres que la tomaban, bueno, pues las señoras esposas venían muy agradecidas. Sí. Decían, no A la sé qué consulta pasa, llegaban muy pero mi felices. marido tiene erecciones que ya no tenía o tiene, Claro. dura más durante el acto sexual con una mejor calidad de Esto la provoca erección. también el gusto, el antojo por... Claro, es que muchas veces lo que genera la falta de antojo es decir, no voy a funcionar. Es la respuesta. Si la mecánica. respuesta no es correcta, Sí. entonces yo bajo el deseo porque siento que no voy a poder. Oye, Irene, ¿y Sí, qué es pasa cierto. con las mujeres? Porque ya existe entonces este tipo de medicación para hombres, pero el proceso de estimulación entre hombres y mujeres es tan diferente. ¿Qué pasa con la mujer Claro. adulta mayor? ¿Cómo Pues- se puede ella también motivar? Claro, fíjate que reintegrarse? además, bueno, el otro mito que todas las mujeres en la menopausia pierden el deseo sexual, Ajá. también es eso, es un mito que es falso, porque muchísimas mujeres en la menopausia elevan su deseo sexual. Ajá. O sea, ¿En hay serio? una baja hormonal, sí, hay la imposibilidad de que te reproduzcas, pero hay una gran posibilidad de que ahora te recrees en tu propia la sexualidad. menopausia. Sacarle provecho a eso. Sin el riesgo de un embarazo. Ah, ok. No todas las Maravilloso. mujeres pierden el deseo. Oye, que hasta está mejor, dices, bueno, ahora Claro, sí. a lo mejor lo que hay necesidad es usar lubricantes, Ok. porque Ya puedes sé. perder esta capacidad lubricativa que tenías cuando ovulabas, cuando tenemos ya pérdida de estrógenos y progesterona, tendemos a perder también esta Pero lubricación estos te los natural. pueden recetar el médico Pero o puedes claro. tú comprarlos libremente. Puedes comprar libremente un buen lubricante en condonerías, en Eso. algunas sex shops te venden muy buenos lubricantes, incluso en las farmacias y que, bueno, pues son un gran aliado para que si hay una relación sexual con penetración, esta no sea dolorosa Claro. y estés bien lubricada. Pero también está el uso de juguetes sexuales y está la posibilidad de vivir el amor y la sexualidad de una manera mucho más lenta, fuego lento, como dicen, más suave, Muy más bien. rica y mucho más profunda. Pues no lo que pensábamos entonces. Ay, la no, tercera para edad. nada. Los abuelos, las abuelas tienen derecho a enamorarse y a vivir plenamente su sexualidad. Ah. Eso. Qué Qué rico. bueno. Qué bonito, Irene. Muchas gracias. A ustedes.